Tenemos todos, ¿no? Y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 21 de Lucas. Lucas 21. Y voy a dar lectura desde el versículo 7 al 13 primero. Estamos esperando a que todos encuentren la palabra. Compartir. Lucas 21. Desde el versículo 7, 21, desde el versículo 7 al 13 inclusive. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo: Mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente, y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambre y pestilencia. Y habrá espanto y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Y el versículo 17 de este mismo capítulo al 19 dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestra salud. Tomé este pasaje de la palabra de Dios, está en los 3 evangelios. No quiero en esta noche meditar sobre cada uno de estos versículos, o si por las diferentes señales que están escritas en la palabra de Dios, sí decir que en la palabra de Dios a lo largo de los tiempos ha habido muchísimas señales sobre diferentes asuntos y muchos de ellos ya han acontecido. Han pasado muchas cosas que el Señor se las dejó registradas a aquellos siervos que las fueron publicando, compartiendo. Inclusive el Señor Jesús también fue diciendo las cosas que iban a pasar en su peregrinaje y iban pasando. Y así nos ha dejado registrado a nosotros, los que vivimos en este tiempo, cosas que han de ir pasando, cosas que pasaron, algunas las hemos visto, algunas las hemos vivido y algunas las estamos viviendo. No es mi intención hablar porque en el versículo dice que vendrán hambre. Y sabemos que el hambre en el mundo, en algunos sectores, se está aumentando a pasos agigantados. Donde algunos se enriquecen, que también está registrado en la palabra de Dios, y otros verdaderamente mueren de hambre. Y también dice que habrá pestilencia, y eso es algo de lo que estamos viviendo hoy. Que no es algo que tenemos que acostumbrarnos a decir, porque a lo largo de las reuniones que hemos vivido, al principio que estuvimos en la pandemia, me acuerdo que fuimos hablando del COVID-19, que es la palabra más conocida por todos en este tiempo. Empezamos a hablar, empezamos a compartir textos, y no nos tenemos que acostumbrar a decir o a vivir de esta situación. Lo que sí tenemos que pensar es que es algo que estamos viviendo, que no con el
el nombre de la enfermedad en sí, estamos viviendo algo que Dios dijo que iba a pasar y que está pasando. Una pestilencia mundial que empezó hace un año, casi un año, y que no sabemos cuándo termina. Hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que estamos viviendo, muchas cosas que el mundo vive, algunos más, algunos menos. Y también se ha creado detrás de todo esto mucha incertidumbre, muchas cosas que se dicen por boca de jarro, como muchas veces hablamos, ¿no? Uno dice una cosa y eso va aumentando otra y va aumentando otra, y así se va entorpeciendo la información sobre esto que estamos viviendo. Pero sí en la palabra de Dios dice que esto va a suceder. No sabemos cuándo ha de terminar esta pestilencia que estamos viviendo, no sabemos si vendrán otras, esto no lo sabemos. Sí sabemos que por lo que dice en la palabra de Dios y por las canciones que cantamos, por eso las elegimos, el tiempo se está acortando. Para nosotros se está acortando con gozo, porque hemos de estar en la presencia del Señor. Para los que no tienen a Cristo en su corazón, también se les está acortando el tiempo para aceptarlo en su corazón y para poder tener ese gozo de que cuando Cristo venga, si es que acaso nos toca a nosotros buscarlo, hemos de estar con Él. El tiempo está pasando y nosotros estamos viviendo en este tiempo que está pasando. En Lucas, el capítulo 1, el versículo 28, el mismo que estábamos leyendo, dice así en la palabra de Dios, en el versículo 28 del capítulo 21. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, primero nos dice, mirad. Tenemos que mirar con los ojos que el Señor nos está diciendo que miremos. Pero también nos dice que tenemos que levantar nuestras cabezas. Entonces, ¿cómo es la mirada que tenemos que hacer? Mirando al Señor, tenemos que mirar lo que estamos viviendo, siendo apercibidos de lo que estamos viviendo. Estar atentos a lo que estamos viviendo, no asustados, pero tenemos que estar atentos a lo que el Señor permite que estemos viviendo en este tiempo. Dice, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cantamos himnos de la venida de Cristo. Nos gozamos cuando los cantamos. Y nos gozamos cuando se nos habla de que la venida del Señor está cerca. Nos gozamos de saber que hemos de estar en su presencia, porque sabemos que allá va a ser todo perfecto e inmensamente maravilloso. No comparado con lo que estamos viviendo en este mundo, o comparándolo con lo que estamos viendo en este mundo, que es todo lo contrario. Las mismas señales lo están diciendo. Las señales se van alejando de lo que es la voluntad de Dios para que nosotros, a su vez, nos estemos acercando a la presencia del Señor. Porque dice, cuando comenzaren a hacerse estas cosas, mirad, levantad vuestras cabezas. La vez pasada hablábamos con los jóvenes de lo que es el pecado. Porque es una palabra que está en nuestra boca todos los días. El pecado, el pecado, el pecado. Y el pecado tiene muchas formas de hacerse. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí está todo. Ahí está todo encerrado. Y hablábamos de que el pecado, hoy en día, dice la palabra de Dios que se llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el pecado es algo que va en contra de la ley de Dios. Porque en la ley de Dios hay muchas leyes y mandamientos en la palabra de Dios con respecto a cosas que hoy estamos viviendo que hacen totalmente lo contrario, aprobadas por los hombres. Entonces, fíjense si acaso no estamos viviendo principio de dolores, como dice la palabra de Dios. Y esto es algo que ha comenzado ya hace mucho tiempo, pero que va avanzando en una forma muy marcada, el hecho del pecado. El pecado marcado está en contra de la voluntad de Dios. No hace falta nombrarlo, pero si hace unos años atrás hubiéramos pensado en matrimonio igualitario,
o en tantas otras cosas que cada uno puede nombrar. Algunos lo escandalizará más un pecado que otro, pero se van sumando todos estos pecados que van en contra, todo lo que es pecado va en contra de la voluntad de Dios. Pero se va alejando cada vez más de lo que es la ley del hombre a lo que es la ley de Dios. La ley del hombre hoy la aprueba a muchos pecados, muchas cosas que son pecados para Dios. Los aprueba. Entonces, fíjense si no está el hecho de que tenemos que levantar nuestras cabezas y poner la mirada en donde Dios nos está diciendo que tenemos que poner la mirada. En sus cosas, tenemos que poner la mirada en Él. En el versículo 29 de este mismo capítulo 21, versículo 29 del capítulo 21 dice: y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra del Señor no pasa. La palabra del Señor es viva, es permanente, es eficaz. Pero acá nos está diciendo, nos está mostrando en la palabra de Dios cosas claras, cotidianas, que le hemos hablado muchas veces. Y también nos está diciendo que tenemos que levantar la mirada. Y también nos da un ejemplo, una parábola, que cuando vemos ciertas cosas naturales, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, yo en mi caso que vivo en el campo y que vivo de lo que es la cosecha, cuando yo veo que el trigo empieza a ponerse blanco, que la espiga empieza a tomar color, Marina lo debe saber esto, después vamos, miramos, agarramos una espiguita, mordemos el grano, ya está la cosecha. Entonces empezamos y sabemos más o menos cuándo es el tiempo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos mirando. Y no es que hay un día determinado para esto. Tenemos que ir viéndolo. Entonces, pasa lo mismo para el Hijo de Dios. Y lo dejó registrado el Señor en la palabra de Dios para que todos puedan acceder a él. Nosotros como hijos de Dios sabemos, por lo que decía al principio, que se han manifestado y se han obrado, han pasado muchas cosas que estuvieron escritas en la palabra de Dios. Y así individualmente, con textos que el Señor nos puede haber dado, hay cosas que ya sucedieron. Y hay textos que el Señor nos ha dado, que los estamos esperando, que acontezcan aquellas cosas que el Señor nos ha dicho, las estamos esperando, y a veces pensamos que el Señor tarda en su palabra. Pero en la palabra de Dios dice que no, va a llegar un tiempo, un momento justo. Y así la venida del Señor va a llegar en el momento justo, cuando se cumpla el último número de redimidos. Entonces, es importante que esto lo tengamos presente y lo recordemos constantemente. Levantad vuestras cabezas, vuestra redención está cerca. ¿Qué es la redención? Es el hecho de que el Señor nos venga a buscar, nos venga a tomar para llevarnos con Él. Hemos de ser redimidos, aquellos que creímos en la obra de Jesús. El mundo, como decía, está turbado, está enloquecido, está mirando el dinero, la raíz de todos los males, se está desordenando de una manera exagerada. Como decía, no sabemos cuándo va a terminar esta pestilencia que estamos viviendo. Sí sabemos que el Señor es soberano por sobre todas las cosas, pero nos dejó registrado en su palabra. Y a veces pensaba también que tienen que pasar estas cosas para que el Hijo de Dios levante la mirada. Mire, busque a Dios, busque a Cristo. Porque a veces nos ha pasado, o me ha pasado, que nos relajamos y empezamos a vivir una vida totalmente relajada y empezamos a vivir y queremos empezar a vivir con cosas que a la carne le agradan, empezamos a cambiar la mirada. Por eso el Señor nos tiene que traer y nos dice, levantad vuestras miradas. A veces nuestra mirada empieza a mirar las cosas de acá abajo y el Señor permite para que levantemos la mirada. Entonces, gracias a Dios porque permite que nos pasen cosas y levantemos la mirada. No perdamos el objetivo
por el cual el Señor murió, que es para venirnos a rescatar y a buscarnos, para salvarnos. Usted imagínese una cosa, si no viniera el Señor y esto continuara por la eternidad, ¿a dónde llegaría la humanidad? Es imposible pensar en algo que continúe. La maldad no tiene fin. ¿Y hasta dónde se llegaría? El diablo no para sus maquinaciones, no para de maquinar contra el Hijo de Dios, contra la humanidad. También lo escuchamos hace un tiempo. El Señor entonces nos viene hablando de escuchar, de ver, de levantar la mirada. Vamos a buscar en texto en Mateo. Mateo capítulo 4. Por eso es importante que pensemos y que piensen todos aquellos que están escuchando la palabra en sus hogares, que es importante levantar la mirada. Que no tenemos que ir, que no tiene que ir aquel que cree en el Señor detrás de las cosas de este mundo. Vamos a buscar este texto, como decía, en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Primero de los evangelios del Nuevo Testamento. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Oír la palabra de Dios. El mundo está acostumbrado a vivir en deleites, en placeres, en cosas, pero no está acostumbrado a oír la palabra de Dios. Y muchas veces al Hijo de Dios le sucede lo mismo. No está acostumbrado a oír la palabra de Dios, no está acostumbrado a oír lo que Dios le quiere decir. Por eso el Señor hace un alto, un parate, levantad, mirad vuestra cabeza. Me lo dijo a mí primero esto. Se lo estoy diciendo a ustedes porque ustedes están viviendo. Me lo dijo a mí, que tengo que parar, levantar la mirada. No estar en tanta convulsión de este mundo. No ir detrás de todo. Ya empiezan las clases, no empiezan las clases. Y ahora la escuela, los chicos, un montón de cosas que nos turban, nos llevan a un pensamiento que nos olvidamos de oír la palabra de Dios. Entonces, pará. Levantad vuestras cabezas. Por eso dice este versículo, no solo con pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pongámonos a pensar en esto. El Señor nos viene hablando permanentemente. Yo pensaba en esto, ¿no? Para mí lo pienso. Cuando nos ponemos a mirar una serie, una película, una serie, venimos mirando el hilo de la serie. Miramos el hilo de la serie, casi que podemos, y a veces nos agarra la desesperación por ver el otro capítulo, y así estamos ansiosos por ver qué es lo que pasa, y cuando termina, decimos ya terminó. Y no estamos tan ansiosos, porque me lo ponía a pensar para mí, ¿no? Muchas veces decimos que el hilo de las reuniones que venimos escuchando tienen un mensaje claro. Ahora, yo me ponía a pensar, me acuerdo de las reuniones, de todo lo que nos viene hablando el Señor, sí me acuerdo de 2 o de 3, pero una serie de 20 capítulos capaz que nos acordamos de todo. Entonces, ¿qué pasa? Es nuestra naturaleza que busca las cosas de este mundo en vez de mirar al Señor. El Señor nos viene hablando claramente, con los hechos, con las situaciones. Hace muchos años atrás se hablaron de estos mensajes, de las pestilencias, que no las vivimos o las vivimos muy así de oído, pero no las estamos viviendo. Estamos pasando por una pestilencia que hace un año y pico, casi un año que está, y que no sabemos cuándo termina. Y el Señor es paciente para que yo levante la mirada. Entonces, vuelvo a lo que decía en el versículo 4 del capítulo 4 de Mateo. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El Hijo de Dios tiene que pensar esto, tenemos que pensar esto. Y los que no son hijos de Dios tienen que pensar y oír lo que dice la palabra, que no se vive con las cosas de este mundo, se vive con la palabra de Dios. Otros versículos.
Vamos a buscar. En Juan, capítulo 6, el último de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Hablábamos de no solo con pan vivirá el hombre. Ahora el Señor nos está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Claro mensaje de salvación del pan de vida. El hombre tiene que creer en la voz del Señor. Y tiene que creer y tiene que ver lo que está sucediendo. Dice en Tito, no por obras de justicia para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo, nadie puede ir al cielo, a esa gloriosa esperanza que tenemos por ser una buena persona. Nadie, absolutamente nadie. Hay que creer en el pan de vida. Cristo mismo lo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no le echo fuera. ¿Hay algún amor más grande que este? Que la obra de Jesucristo. Dice en la palabra de Dios que no hace acepción de personas. El Señor no mira lo que somos, sino mira lo que podemos ser. Alguna vez escuché de alguien que se sentía y había hecho tantísima cantidad de pecados. Y dice, a mí el Señor no me puede salvar. Claro que no puede salvar, porque dice que por todos murió. Como decía, ¿no? El Señor no mira lo que somos, porque si mirara lo que somos, más de uno no tendríamos la salvación. El Señor mira lo que puede haber en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. Cuando Él lo limpia con su sangre preciosa, porque creímos por fe, entra el Espíritu Santo en el corazón y no se va nunca más de ahí. Entonces, mirar, oír, ver las cosas que están pasando. Y nosotros como hijos de Dios tenemos lo que hemos dado este paso por la obra del Espíritu que nos abrió el sentido para que entendiésemos esto que acabo de decir, que no por lo que soy, sino por lo que puedo ser del Señor, o por lo que era, perdón, soy salvo. Una vez que todos los hijos de Dios son salvos, el Señor nos mira a todos por igual, porque somos sus hijos. Entonces nos ama a todos por igual. Y ahí está, la obra del Señor dando dones, dando ministerio a sus hijos, a los que le aman. El privilegio y la voluntad de Dios de que sus hijos sean sus siervos, para que le puedan servir. Como el Hijo eterno fue el gran siervo que vino a morir por mis pecados. En este último tiempo que estamos viviendo, si hay alguien que está escuchando este mensaje y no tiene a Cristo en su Salvador, como no tiene a Cristo en su corazón, espere más. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Puede ser en cualquier momento, puede venir en cualquier momento. Y los que somos hijos de Dios, no perdamos tiempo. Pongámonos en sus manos, miremos al que ha de venir. Miremoslo y esperémoslo y miremoslo. Volvemos a Lucas. Lucas 21. Como decía, ¿no? En Lucas 21, 28 dice, levantad vuestras cabezas, mirad a Cristo.
Y ese versículo no lo busquen. Sí, busquen en Lucas. En Lucas 28 decía eso, levantad vuestras cabezas. Y en Mateo 24, el versículo 28 dice, y estas cosas son principios de dolor. El principio de las cosas que van a venir. Y en 2 Tesalonicenses, versículo 7, 2 Tesalonicenses 2, 7 dice, no lo busques, yo lo leo. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. ¿Quién es el que impide? El Espíritu Santo. Impide que ese misterio de iniquidad se desarrolle con toda su maldad. Entonces, ¿qué se está esperando? ¿Qué estás esperando, querido? Si acaso entendiste que eres un pecador, que el Señor no te mira por lo que sos, sino por lo que podés ser. El misterio de iniquidad está obrando. Ya vemos, ya se ve el misterio de iniquidad obrando. Y ahora sí, vamos a 2 Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2. No digo la página porque la Biblia mía tiene otra encuadernación. No sería fácil. Segunda Timoteo, capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Dice el versículo 12 en adelante. 3:12 de 2 Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos que pensar en esto, hacemos un paréntesis. Hay cristianos en otros mundos, en otros países de este mundo, perdón, que están padeciendo persecución directa y físicamente. Ahora, esa persecución también está para nosotros, pero no físicamente, sino que tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Hay una persecución de las potestades, de los principados, contra el Hijo de Dios. En algunos lados las están viviendo, los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán o padeceremos este tipo de persecución. Y después nos dice en el versículo 13 en adelante, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Algo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, lo dice a lo largo de la palabra, pero ¿cuánto más en este tiempo? El Hijo de Dios. Porque hemos de padecer todas estas cosas. Está registrado en su palabra. Pero nos habla de aquello que se nos viene hablando. Porque dice que persiste, empero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Hemos aprendido, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y después dice desde la niñez. Y tenemos que pensar en esto, que los chiquititos se los enseña, pero también a nosotros desde la niñez espiritual, cuando recién nos convertimos, aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, también se nos fue enseñando en ese sentido. Fuimos enseñados, fuimos aprendiendo. ¿Y qué es lo que siempre hacemos? Bajar la mirada, no subir la mirada. ¿Cuánto más en este tiempo? Y el versículo 17, que ya lo leímos al final, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra.
La buena obra del Hijo de Dios. ¿Saben cuál es la buena obra del Hijo de Dios? Ser un Hijo de Dios, como tal. Proceder como un Hijo de Dios, como tal. Proverbios 3. Me acordaba de este texto. Proverbios 3. Antes de los salmos. Después de los salmos, perdón. Proverbios 3. Podemos leer los primeros 2 versículos, después léanlo en sus casas. Pero dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra, no te olvides de lo que te digo. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón, no tu cabeza, no tu pensamiento. En tu corazón, donde está el espíritu. En ese lugar uno tiene que guardar espiritualmente la palabra de Dios, para proceder espiritualmente, para entregarse, para ir a la cruz. Y después dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si uno se pone a pensar en la gente del mundo, como venía hablando, la paz que está en el mundo no existe. No existe la palabra paz. Puede existir una paz momentánea, una paz que va y viene, pero eso no es una paz, es un gozo momentáneo, por algo que pueda haber recibido, por algo que no le sucedió. Pero la paz que está en el Hijo de Dios es permanente. Puede haber aflicciones, pero hay una paz, hay gozo, que es la de saber que hemos de estar en su presencia. Pero me dice acá en Proverbios 3, hijo mío, no te olvides lo que somos dados a hacer los hombres, a olvidarnos de lo que el Señor dice. Entonces, ya para ir terminando, no te olvides de la palabra de Dios. Somos instruidos, fuimos instruidos. Y hoy a la mañana cuando escuchaba el mensaje de la palabra de Dios en la escuela dominical, el anuncio, la trompeta, el anuncio. ¿Esto no es un anuncio de la palabra de Dios, acaso? La trompeta está sonando. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Decía el hermano. ¿Estamos escuchando todo esto que nos convulsiona o estamos escuchando la trompeta, las cosas, mirando y escuchando lo que el Señor nos está diciendo? Nos está ofreciendo paz, nos está ofreciendo gozo. Y pensaba, ¿no? Con respecto a lo que son las señales, ¿no? Porque me llevó a pensar en esto el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Con todas estas señales que hay, ¿el mundo qué hace con las señales? Piensa en catástrofes, piensa en maldad, piensa en, no sé, lo que se les pueda ocurrir, en cosas malas, inclusive se aumentan las voces de lo que va a suceder, de lo que no va a suceder. ¿Viste lo que dijo este predestinador? ¿Viste lo que dijo el otro? ¿Viste lo que dijo aquel? ¿Viste lo que hizo aquel? Y se va aumentando, y se va aumentando, y se va opinando. El Hijo de Dios tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios. Que esto nos tiene que producir gozo, paz, porque son los principios de dolores que tienen que suceder, no el gozo por padecerlo, sino saber que pronto estaremos en su presencia. Entonces, esa es la esperanza que nos tiene que producir gozo y paz. Somos la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dice la palabra de Dios. La luz del mundo no es solamente para que yo tenga la luz, sino para que el otro pueda ver. Entonces, que vean todas estas cosas que están pasando y no que vean aquello que para mí es una catástrofe lo que está sucediendo. El Hijo de Dios tiene que darte, por la gracia de ser su hijo, por vivir, por tener la esperanza de ser así. Hijo mío, no te olvides de mí. Y no te olvides tampoco que yo te doy gozo, de que yo te doy paz. Solamente Él quiere que la tomemos, ese gozo y esa paz. Él te lo ofrece con los brazos abiertos. Nos está diciendo, sonó la trompeta de las cosas que estamos viviendo. ¿No nos gozaremos con esto que está pasando? Parece que fuera algo paradójico, ¿no? Gozarse con algo malo. No me gozo por lo malo, me gozo por lo que viene. A veces en todos los lugares, porque me pasa, tengo familiares y tengo conocidos con los cuales hablan y hacen
conjeturas y va y viene. Y a veces uno sin querer por ahí, a veces también piensa algo. Y a veces en algunos casos hasta puede llegar a decir algo. Pero esa no es la luz. Esa es mi luz, mi opinión. La luz del mundo, la que tiene que alumbrar, que está en nuestros corazones, que es el Espíritu. Es eso que ha de ser quitado. Como decíamos, el misterio de iniquidad no se manifiesta plenamente porque todavía hay algo que lo impide. Es el Espíritu. Está en nuestro corazón. Y a veces nosotros lo tapamos y no se ve la luz. Entonces, cada uno tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ser la luz de este mundo y de disfrutar y gozar, no por lo que estamos viviendo, sino por lo que vamos a vivir. Que el Señor